Sharon and she talks. $10 was. Bueno, 18 minutos han pasado ya de las 10 de la mañana acá en la Argentina y lo habíamos prometido. Bueno, tenemos la suerte de estar contactados nada más ni nada menos que con México. Yo les contaba hace algún rato nada más que la semana pasada, el día jueves, tuve una invitación muy particular, sorpresiva la verdad, en el transcurso de la semana. Amigos de Mar del Plata me llamaron y me dijeron, ¿por qué no te enganchás en esto? Es algo muy lindo, muy interesante, Luis María, te va a gustar. Bueno, y tuvimos una muy linda charla, entonces le estoy devolviendo la atención, pero con mucho gusto y con muchas ganas, allí en México, Abel Pérez Rojas. Buen día, Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas mañanas por acá. 8 de la noche con 8 de la mañana con 19 minutos acá en México, mi querido Luis. Tenemos la costumbre, ¿no, Luis? 2 horas de diferencia. Sí, la costumbre porque, bueno, mi programa es a las 8 de la noche y está uno acostumbrado, pero son las 2 horas de diferencia, mi querido Luis. Bien. Abel, ¿nos podés contar y le podés contar a los amigos, que son muchos los que nos están escuchando y viendo por el Facebook? Contanos, háblanos un poco de vos, de tu lugar, cómo nació todo esto, contanos un poco de tu ciudad, así aprendemos algo y conocemos. Luis. Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Puebla, que es capital del mismo nombre, Puebla de Zaragoza, heroica Puebla de Zaragoza, o también llamada Puebla de Los Ángeles, ya que se habla que la catedral, una majestuosa catedral, las campanas fueron colocadas por ángeles, entonces la leyenda de ahí toma el nombre de que es Puebla de Los Ángeles. Pero también Puebla de Zaragoza porque en 1862, el 5 de mayo, se libra la batalla entre el ejército mexicano y el ejército francés, cuando Francia invade México. Aquí se libra una batalla muy importante en esta ciudad, que es la batalla del 5 de mayo de 1862, donde el ejército mexicano derrotó al ejército francés y se conmemora desde entonces esta gesta heroica tan importante, que por cierto hay que decirlo, por ejemplo en Estados Unidos es la celebración mexicana que se conmemora con mayor fuerza. También en esta ciudad, es una ciudad con construcciones del siglo XVII, XVIII. Yo vivo a escasos metros del centro, yo vivo en el centro histórico y bueno, yo tengo alrededor de 30 años de vivir, 32 años de vivir en esta ciudad. Yo soy originario de Tehuacán, Puebla, la segunda ciudad más importante de este estado, de esta entidad federativa. Y para que tengan una idea los amigos que nos están siguiendo allá en Argentina, Puebla está a 1 hora con 40 minutos de la Ciudad de México, de la capital del país, y Puebla está considerada como la 4ª ciudad de mayor importancia en nuestro país, después de la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, y luego la ciudad de Puebla, con la ciudad, para que tengamos una idea, solo la ciudad, más o menos poco más de 1 millón de habitantes, mi querido Luis. Ciudad grande, importante. Sí. Claro. Bueno, y contanos, Abel, ¿por qué los medios de comunicación? A ver, ¿dónde arranca esa pasión? Que para mí es una pasión, la relación con los medios de comunicación, el arte, la poesía, ¿por dónde viene? Bueno, Luis, mira, yo tengo influencias muy importantes desde niño. Una de mis principales influencias fue mi tío, hermano de mi madre, que era escritor, que era poeta, todavía vive, y nosotros tuvimos esa primera cercanía con los medios de comunicación porque él era invitado a la radio local allá en Tehuacán para leer sus poemas y dar las notas deportivas. Mi primer contacto con los medios de comunicación fue cuando yo era un adolescente, habrá tenido 16, 17 años,
cuando gané un concurso literario y fui invitado por primera ocasión a una estación de radio local allá en Tehuacán, y de ahí, bueno, ya se estableció una cercanía porque tuvieron que pasar algunos años para que mi nombre y alguno de mis escritos apareciera en una revista muy importante en la sección de las cartas del lector, en una revista tan importante como lo es Proceso. Es una revista histórica aquí en México, y ya posteriormente, muchos años después, fui invitado por uno de mis amigos, el doctor José Luis Chávez Cortés, a formar parte de un programa que se llamaba Por Amor a la Vida y que se transmitía a través de la amplitud modulada. Y siempre existe una pasión, mi querido Luis. A partir de ahí emprendimos un esfuerzo hace 15 años, precisamente el 12 de octubre de este año, a unos cuantos días. Sabersinfin.com cumple 15 años. Mira. Establecimos un portal. El proyecto inició exclusivamente como un portal que se llama sabersinfin.com. Las personas pueden teclear esto en sus equipos móviles, en sus computadoras, y pueden conocer lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos ahí? Provocamos que las personas compartan lo que saben a través de distintos formatos, a través de poesía, de poemas, de cuentos, de ensayos, de artículos, de investigaciones, y desde hace 7, 8 años lo hacemos a través de radio por internet, y ahora hemos cambiado a transmisiones vía streaming a través de YouTube y de Facebook. Entonces, mi querido amigo, pues empezamos a realizar esta actividad, y de manera ya constante y permanente tenemos 15 años en estos más recientes años, de estar a través de sabersinfin.com, que es un proyecto multimedia, de estar en la radio por internet, ahora mutado a transmisiones vía streaming, y también de forma escrita. Yo escribo cada 8 días al menos, escribo un artículo semanal en el cual analizo diferentes temas, y se publica en periódicos digitales e impresos aquí en México y en España. Alrededor de 25 medios me publican mis artículos, y esto me da la oportunidad de tener una cercanía también con los lectores. Bueno, me sorprende la actividad que estás desarrollando, porque eso no debe llevar poco tiempo, eso debe llevar mucho tiempo, muchos contactos. ¿Y sabés lo que me llamó la atención? Esto de hacerlo casi internacional, tu programa. Hablar con la gente de otros países como estar ahí tomando un café juntos, ¿no? Tiene esa dinámica, esa cosa que a uno le engancha, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo nace eso? Mira, Luis, te quiero decir que el proyecto siempre se asumió internacional. Yo tuve la oportunidad de estudiar los posgrados en una institución que se llama Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Entonces, para mí fue un acicate entender y asumir como algo internacional, porque esto es algo muy importante. Es decir, hoy el Internet nos da la oportunidad de comunicarnos a través de sus vías de manera cotidiana con personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Pero eso no nos da el carácter de internacional. O sea, el que hoy podamos establecer una comunicación, levantemos nuestro teléfono y vía WhatsApp le hablemos a algún amigo en cualquier parte del mundo, no nos da el carácter de internacional, a menos que establezcamos vínculos cotidianos, permanentes, sólidos, en bases, que nos permitan establecer hermanamientos a partir de proyectos. Entonces eso, la asiduidad y tener por común ciertos destinos, es lo que yo considero que nos da el carácter de internacional, para aspirar a una aldea global, para poder hablar de una cuestión que trascienda lo internacional, y entonces hablar de una globalización, ¿no? Y entonces, en este sentido, te quiero decir que Saber Sin Fin
siempre tuvo este carácter internacional o siempre tuvo esta visión hace 15 años. Cuando lo iniciamos, el 12 de octubre del 2006, en los primeros meses empezamos a ver que había visitas en la madrugada, en la noche, y empezamos a notar que teníamos una audiencia muy importante en España. Y posteriormente nos fuimos ampliando. Te quiero decir que los lectores asiduos a Saber Sin Fin, bueno, de entrada, decir que hoy día Saber Sin Fin se encuentra entre los primeros 50,000 portales más leídos del mundo, de acuerdo a lo que dice Alexa.com, que es el medidor y posicionamiento de los sitios web, que es la empresa dedicada a ello de Amazon. Solo para que tengamos una idea, no lo decimos nosotros, lo dice Alexa.com, que es el medidor de tráfico de sitios web de Amazon. Bueno, entonces, con el paso de los años, nos dimos cuenta que la principal audiencia de sabersinfin.com, por supuesto, estaba en México, pero la segunda audiencia más importante, por cuestiones obvias, estaba en Estados Unidos. Y digo por cuestiones obvias porque ahí se encuentra la mayor comunidad de mexicanos fuera del país, ¿no? Y solo para que tengamos una idea, para los amigos que nos siguen allá en Argentina, de manera cotidiana y de manera coloquial, se habla de Puebla York. Aquí se dice Puebla York, porque hay una población grandísima de poblanos en Estados Unidos, pero específicamente en Nueva York. Solo para que tengamos una idea, se habla de 1 millón de poblanos en Estados Unidos y la gran mayoría se encuentra en la zona de Nueva York. Hay comunidades de poblanos en Nueva York. Por eso es que la celebración del 5 de mayo, de la batalla del 5 de mayo, efectuada en 1862 entre franceses y mexicanos en nuestra ciudad, se conmemora grandemente en los Estados Unidos. Bueno, entonces la mayor audiencia que nosotros tuvimos posterior a México fue los Estados Unidos. ¿Cómo se y la tercera fue España. Sí, Luis. ¿Cómo se vive, Abel? Porque nosotros lejos estamos, vemos las noticias de uno y otros medios de comunicación, ¿no? Pero ¿cómo se vive cómo es la relación México-Estados Unidos cuando se habla tanto ahí de la zona de frontera? Mira, Luis, yo creo que es una relación muy compleja. Es extremadamente compleja, porque no es fácil tener al gigante planetario como vecino. Por lo menos hasta hace algunos años el gigante planetario, a mí me queda cada vez más claro que tenemos que ya cambiar esta visión y hablar y referirnos a China como el gigante planetario. Pero hay varios ahora, por lo menos yo diría que depende de la región, pero considerando la cuestión armamentista, que es finalmente la bota que se somete sobre cualquiera, pues sigue siendo Estados Unidos y ya muy cercano China, ¿no? Pero en esta relación, Luis, es extremadamente compleja. Pero en el caso de México, más allá de las cuestiones geopolíticas y más allá de la relación, digamos, de imposición económica y de imposición política, geoestratégica, de lo que implica una potencia, hay una relación muy estrecha entre pueblos, Luis. O sea, precisamente por ponerte un ejemplo, la mayor cantidad de poblanos fuera de territorio poblano no está en la Ciudad de México, no está en otros estados, está en los Estados Unidos. Y para que nosotros tengamos una idea, al menos toda la franja fronteriza y todos los estados del sur tienen una enorme presencia mexicana. Cuando se habla de la población latina en Estados Unidos, en realidad habría que decir que algo así como el 80% de esa llamada población latina son de origen mexicano o son mexicanos. Y que también hay que decirlo, esta población cada vez más está definiendo las elecciones en Estados Unidos. O sea, hoy, las recientes elecciones presidenciales fueron por mínimos puntos y quienes la definieron fueron las llamadas minorías, de la cual la principal es la población latina y de la cual específicamente es la población mexicana.
Entonces, los mexicanos en Estados Unidos, o la población de origen mexicana en Estados Unidos, está definiendo cada vez más el rumbo de ese país, pero además por cuestiones naturales. No perdamos de vista que algo así como la mitad o más de la mitad del territorio mexicano pasó a manos norteamericanas por esta posesión y por esta adopción con Antonio López de Santa Anna, y por eso México perdió más de la mitad de su territorio a manos estadounidenses, pero esto no, esto fue en lo político, pero en cuestiones reales ha habido una conquista por parte de México hacia los Estados Unidos. Cada vez hay más costumbres y hay una influencia mexicana en Estados Unidos, y yo diría que hay una tercera nación que ha surgido, que es una mezcla entre lo mexicano, lo norteamericano y las distintas nacionalidades allá. Entonces, cuando tú me dices qué implica una relación, yo te diría es muy compleja, porque hoy muchas de las familias mexicanas están divididas. La mitad o una parte muy importante de la familia está en México, pero otra parte muy importante está en Estados Unidos. Y no hay que dejar de mencionar que la mayoría de los ingresos provenientes del extranjero de México son gracias a los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, ¿no? Las remesas provenientes del norte del continente por parte de los mexicanos que trabajan allá han rebasado los ingresos petroleros, que durante muchos años fue el principal ingreso de México en los Estados Unidos. Solamente para que tengamos una idea. Pero por otra parte, mi querido Luis, a mí estos enlaces internacionales, porque hay una pregunta que está detrás de esta más reciente que me has planteado. Bueno, ¿cómo damos el salto internacional? Yo te hablaba un poco de los inicios de Saber Sin Fin, del portal Saber Sin Fin, pero ahora muy específicamente te tengo que hablar del proyecto #Poesía a las 8, que surgió en abril del año pasado con motivo de la pandemia, y que surgió como una iniciativa para hacer respuesta desde la poesía a los días aciagos del COVID-19. Y nosotros, ¿cómo surge esta iniciativa, Luis? Surge porque había una angustia en el mundo, no se sabía realmente hasta dónde iba a llegar esta pandemia, no se sabía cómo hacerle frente. Y yo vi que empezaron a surgir iniciativas desde otros ángulos, por ejemplo, cadenas de oración, cadenas de meditación, y entonces yo dije, yo estoy convencido, para mí la poesía tiene un valor social, pero además tiene un valor terapéutico. Totalmente. Y con el debido respeto que esto implica, parte de la poesía muy importante está hermanada con la oración. O sea, cuando las personas nos adentramos al sumum poético, estamos orando, ¿sí? Y cuando lo hacemos con esta profundidad y con esta intensidad, estamos haciendo algo por las personas. Y entonces lanzamos esta iniciativa que se llama #Poesía a las 8, y en la cual inicialmente procuramos que la mayor cantidad de personas se reuniera a las 8 de la noche, hora de México, para hablar, leer, compartir poesía. Y bueno, así algunas personas, algunos compañeros, desde sus distintos perfiles en redes sociales, se conectaban y leían poesía. Nosotros continuamos, los días empezaron a pasar, las personas, algunas de las personas que se sumaron a esta iniciativa se fueron separando, algunos dejaron de hacer esta lectura, y entonces Saber Sin Fin, #Poesía a las 8, fue permaneciendo como un programa. Y en esta iniciativa nosotros nos topamos con el que había este interés internacional. Para esto, Aurora Olmedo, que tú ya la conoces y que radica en Mar del Plata, una poeta muy destacada, una poeta argentina, que en ese entonces vivía en Alicante, te estoy hablando de hace 2 años. Ella me contacta, conoce Saber Sin Fin, me escribe, me empieza a enviar algunos de sus poemas que publicamos en Saber Sin Fin. Yo conozco a Marco Muñoz del Campo, que fue compañero de institución educativa. Él estudió también en el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, estudió un doctorado en educación permanente,
Yo ahí estudié un doctorado también. Algún día coincidimos, establezco comunicación con Marco y entonces se va perfilándose una iniciativa que viene a aterrizar muy bien gracias a los contactos que establezco con Leonardo Fabio Marín. Leonardo Fabio Marín es un escritor e investigador colombiano que él lleva ya varios años investigando el desarrollo de la poesía en Latinoamérica. Cuando contacto a Leonardo, resulta que Leonardo ya me había ubicado meses atrás, había conocido mi trabajo, me había escrito por cuestiones de que se había traspapelado el mensaje, yo no había dado con él. Un día abro su mensaje, me doy cuenta que llevaba meses tratando de establecer comunicación conmigo, establezco comunicación, le comento el proyecto y bueno, Leonardo Fabio Marín nos empieza a abrir más el camino en Sudamérica. Y entonces ahora lo que hacemos, ya pasados los meses y pasados los días del COVID-19, es que yo todos los días me conecto a las 8 de la noche y voy a un país. Los lunes, México, los martes, Colombia, los miércoles, Uruguay, los jueves, Argentina, viernes hacemos una mesa internacional de análisis que se llama hashtag Viernes de Poesía Hereje, y en una mesa en donde hay 10 personas tratamos temas poco abordados desde la poesía y en esa situación, mi querido Luis, tenemos escritores, analistas, académicos de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de España, y tratamos temas diversos. Los sábados los dedico a comentar mi artículo semanal y los domingos vamos a Chile. Entonces, esta cercanía, que la producción queda en manos de los compañeros que están en esos países, Luis, hace que recorramos las calles de las diferentes naciones gracias al talento de sus escritores. Yo hoy te puedo decir que que tengo un artículo, mi querido Luis, que se llama, mira, déjame ver si lo tengo por acá y te lo comparto un poco, mi querido Luis. Mira, a ver, estamos... Lo estoy buscando, ya está aquí, mira. Bien. Este artículo dice, también soy marplatense, uruguayo, porteño, sí, y pereirano. Te voy a leer unas breves líneas, mi querido Luis, solamente para que nuestro público tenga un poco la idea de esto que estoy diciendo. Me siento honrado por haber nacido en mi queridísimo Tehuacán. Nací en Tehuacán, Puebla, ese lugar que etimológicamente significa lugar de dioses. Creo que llegado el momento, concretaré pasar mis últimos días en ese terruño que me vio nacer, en el cual conocí a mis amados padres y hermanos. Me encanta la ciudad de Puebla, el lugar en el que vivo. Además, me ha hecho incondicionalmente uno más de los suyos. Me siento jubiloso de vivir en la ciudad de Puebla. Amo mi país. Profeso que México es una nación profundamente mística, enigmática, iniciática y grandiosa. Voy al punto que te quiero decir. Sin embargo, ahora en ese inesperado viaje que emprendí en la embarcación llamada hashtag pues ya a las 8, cada vez más me siento vinculado y parte de los países latinoamericanos que me han acogido. Casi toda Latinoamérica, pero en particular y por motivos de establecer comunicación cada semana, con Argentina, Uruguay, Colombia y Chile. Para ser más precisos, he estrechado vínculos muy particulares con 4 ciudades de aquellos países en ese mismo orden: Mar del Plata, Montevideo, Pereira y Valparaíso. Debo decir que esto no hubiera sido posible sin la valiosa participación de Leonardo Fabio Marín, Marco Muñoz del Campo, Raúl Estrada, Aurora Olmedo, Jorge Hernández, Mardoli Zapata y Alana Ramírez. Bueno, y hago referencia, mi querido Luis, a una entrevista que hace algunos meses, me realizó Luis Héctor Epul en su programa Escenario, allá en una estación hermana FM Faro 99.3. Bueno, mientras me entrevistaban, escuché los anuncios que ambientaron la entrevista previos a ella, de aromas y sonidos locales, comerciales de carnicerías, pastelerías, accesorios para computadoras y comercios varios me contextualizaron
en el día con día marplatense. Ahí empezó a volar mi imaginación. Imaginé salir de la calle y antigua casa de la cuasi mítica Esmeralda Alonso Suárez, con quien hemos emprendido una sección en #Poesía a las 8, que será histórica para la vida cultural del Mar de Plata y que, llegado el momento, seguramente será reconocido por las autoridades locales. Acompañado de la permanente sonrisa de Aurora Olmedo, las empanadas deliciosas de Olga Vázquez, un buen vino tinto servido por Alfredo Oteman y el brazo hermano de Luisito Pool. Mientras avanzaba por las calles marplatenses, vi claramente cómo se sumaban a la comitiva Mabel Luna, Alejandra Ávila, Miriam Celeste, Daniel Ceci, Mónica Alonso, Violeta Delisi, Verónica Seller, Beatriz Mulady, Raúl Lobo de Alessandro y tantos más que mi memoria empezó a ser injusta por no citar sus nombres. Me vi escuchando atentamente las disertaciones del brillante Antonio Las Heras, viendo las esculturas de Marcos Martínez, reflexionando sobre los poemas rudos de Damián Andreñuk y pidiéndole al genial Franco Barberón que musicalizara alguno de mis poemas. Presto a convidar su talento, vi llegar de Buenos Aires cargando su bandolón a Fabio Wasserman. Todo eso pasó por mi mente en los 2 o 3 minutos previos a la entrevista. Luego, un cuarto de hora de charla al aire con Luis Sepúlveda. Fue un suspiro porque no le estaba hablando a una audiencia extraña. Estaba llegando a través de la frecuencia modulada a oídos familiares, a seres que son muy cercanos gracias a sus artistas, poetas, educadores y promotores culturales que transitan a través de mi programa. Pasados unos días confirmé, ratifiqué, acepté y amplié. También, por apropiación fraterna, soy marplatense, montevideano, pereirano y porteño. Lo soy porque detrás de cada gentilicio de esos hay corazones con nombre y apellidos que son eslabones de una red invisible, de esas que hacen posible el palpitar en el planeta y que me une a ellos sin dudarlo. Un poco de la lectura de esto, mi querido Luis. Bueno, a ver, ahí me están haciendo señas, chicos de producción. Sí, Luis. Que nos quedan minutitos, nada más, segundos. Yo te pido, por favor, primero agradecerte esta comunicación, que podamos reiterarla en tiempo, volver a comunicarnos, a seguir charlando, y que le digas a la gente que está escuchando y que nos ve por el Face, en todos lados. ¿Cómo hace para seguir sabersinfin.com? Bueno, es muy fácil. El portal está como sabersinfin.com. En Facebook está como sabersinfin.com. En YouTube está como Sabersinfin TV. Y a mí me pueden seguir en Twitter o me pueden seguir también en Facebook como Abel Pérez Rojas. Tecléle y ahí me van a encontrar. Y por cierto, rápidamente para las personas que nos están viendo, esto que vi acá atrás es parte de Disfraces Puebla, porque bueno, aquí la familia tiene un negocio que se llama disfracespuebla.com y desde ahí estoy transmitiendo hoy porque en el estudio tenemos otra transmisión, mi querido Luis. Bueno, Abel, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo. Gracias por ambientarnos también. Vos nos ubicaste ahí en México, la relación con Estados Unidos, todo eso que es un aprendizaje. Así es que, bueno, te retribuyo el agradecimiento. Muy feliz de haber estado charlando contigo. No, Luis, yo la verdad es que espero platicar más contigo, espero invitarte y sumarte a alguna mesa. Sé que es un poco difícil por la hora, ya es tarde para ti, pero yo creo que tenemos que hacer realidad esto, mi querido Luis. Solamente así, con estos intercambios, es lo que da este carácter de aldea global, mi querido Luis, el que podamos decir, levantar el teléfono y le voy a hablar a Abel para preguntar tal o cual cosa y yo tenga la confianza de hablar a Luis a través de la línea telefónica y también saber que allá del otro lado tengo un hermano argentino que por supuesto contestará mi llamada. Esto es así, totalmente. Contalo siempre. Acá para adelante, a tu disposición siempre, Abel. Te mando un abrazo. Sí, Luis. Te mando un abrazo también de mi parte. Gracias. Adiós. Bueno, de esta manera estábamos comunicados con Abel Pérez Rojas. Qué linda charla.